Hola a todos, les saluda Helen Prudente y en el segmento de hoy, que es el editorial, hablaremos acerca de un tema muy importante que es la decisión de emprender en Ecuador. La tasa de actividad de emprendimiento en Ecuador sigue siendo la más alta en América Latina. Sin embargo, esto rige que se deben consolidar determinadas limitaciones y emprendimientos para así evitar fracasos de pequeños, medianos y grandes empresas a un futuro. Y cuenta con un apoyo económico que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, que van a implementar cierto bono a personas que han sido afectadas por la temporada invernal. Del mismo modo, el Banco del Pacífico, con respaldo de la Corporación Financiera Nacional, presentó un proyecto en el cual van a ayudar a determinadas empresas que facturen alrededor de $20,000 como mínimo, para que también sean favorecidos de esta actividad que actualmente ha desempeñado nuestro gobierno nacional. Hablaremos acerca de las columnas citando los siguientes autores con las siguientes frases. En la primera columna hablaremos acerca de El incómodo Francisco, con autora Nelva Curbelo, citando la siguiente frase: amo a Francisco el Papa, amo en presente, no porque fue perfecto, sino por ser como fue. Bien, Francisco aceptaba sus defectos, sus fracasos, palpó múltiples naufragios donde mantenía una mirada transparente. Tras su función, él siempre fue humilde. Cabe destacar que él siempre tuvo oportunidades de vanidades, las cuales fue rechazando por su vocación, y siempre veía en cada hermano la mirada de Cristo, de que a estos están llamados a servir y no de las vanidades. Francisco hablaba desde el amor y sostenía que la duda es parte de nuestra vida. Siempre andaba contagiando de alegría y optimismo. Destacaba que un mundo donde separamos lo que decimos, lo que pensamos, hacemos o sentimos, se debe utilizar nuestras capacidades conjuntamente. Así nos volvemos vulnerables y fuertes. Con la fuerza del amor, de la esperanza y misericordia, engendramos que las palabras crean, abren puertas, tienden puentes y derriban muros. Francisco siempre señalaba una iglesia de salida, siendo así que fue cuestionado por muchos políticos y viceversa. Por esa razón, en el día de su sepelio, fue de que varios políticos se acercaran al funeral del Papa. Esto hace un énfasis que es fácil respetar a un papa muerto. Columna número 2, nos encontramos con el tema aranceles y guerras, con el autor Mauricio Gándara Gallegos. Mauricio Gándara Gallegos nos comparte que la gran potencia ha desatado la actual guerra de aranceles entre países. Esto haciendo un antecedente histórico, la cual ya estuvo marcado antes, que se vivió con la época de la Gran Bretaña. En determinadas ocasiones ya se colocó un arancel a las importaciones de té. Esto condujo a una rebelión general en contra de la metrópoli. Esta rebelión independiente se dio en 13 colonias construidas en Estados Unidos de América. Esto hizo el aumento de territorios, como también la reacción generalizada de todos los países, consecuencias que la gran potencia ha desatado una guerra entre aranceles. En la tercera columna citamos a Katia Murrieta con el tema Un solo país, citando la siguiente frase: ustedes, asambleístas, quieren pensar que el Ecuador es uno solo, que la elite electoral quedó atrás. Esto hace un énfasis a que políticos, y más que todo presidenciales, solo están para servirse a sí mismo y no para servir a un pueblo, ya que en determinadas ocasiones se ha venido pasando por catástrofe desde la isla pacífica que era el Ecuador. Hace unos cuantos años, al abrir las fronteras, provocó una colisión de problemas. Se pensó que se podía liberar muchas cosas, cuando en realidad fue la entrada a la perdición de la paz que mantenía Ecuador. De manera eficaz se instalaron las mafias e elaboraron tratados, como la famosa tabla de drogas, conocida como la tabla del consumo. También se desató lo que es una ola de extorsión, sicariatos, robos, aumento del desempleo. Se deben pensar que Ecuador es uno solo y que la élite electoral quedó atrás. Cada vez el ecuatoriano se encuentra desprotegido, no hay autoridad o artículo que realmente lo haga valer. En la columna número 4 nos encontramos con el artículo Las adicciones, con el autor
Miguel Rivadeneira Vallejo, citando la siguiente frase: ¿cómo pueden ser buenos ejemplos para sus pueblos aquellos personajes denunciados por sus cercanos colaboradores? Hace énfasis que muchas autoridades llegan al mando con un currículo muy irregular y saciar sus apetitos personales o grupales. Hablaremos acerca de las columnas citando los siguientes autores con las siguientes frases. En la primera columna hablaremos acerca de El incómodo Francisco, con autora Nelva Curbelo, citando la siguiente frase: amo a Francisco el Papa, amo en presente, no porque fue perfecto, sino por ser como fue. Bien, Francisco aceptaba sus defectos, sus fracasos, palpó múltiples naufragios, donde mantenía una mirada transparente. Tras su función, él siempre fue humilde. Cabe destacar que él siempre tuvo oportunidades de vanidades, las cuales fue rechazando por su vocación, y siempre veía en cada hermano la mirada de Cristo, de que a estos están llamados a servir y no de las vanidades. Francisco hablaba desde el amor y sostenía que la duda es parte de nuestra vida. Siempre andaba contagiando de alegría y optimismo. Destacaba que un mundo donde separamos lo que decimos, lo que pensamos, hacemos o sentimos, se debe utilizar nuestras capacidades conjuntamente. Así nos volvemos vulnerables y fuertes. Con la fuerza del amor, de la esperanza y misericordia, engendramos que las palabras crean, abren puertas, tienden puentes y derriban muros. Francisco siempre señalaba una iglesia de salida, siendo así que fue cuestionado por muchos políticos y viceversa. Por esa razón, en el día de su sepelio, fue que varios políticos se acercaran al funeral del Papa. Esto hace un énfasis que es fácil respetar a un Papa muerto. Número 2, nos encontramos con el tema aranceles y guerras, con el autor Mauricio Gándara Gallegos. Mauricio Gándara Gallegos nos comparte que la gran potencia ha desatado la actual guerra de aranceles entre países. Esto haciendo un antecedente histórico, la cual ya estuvo marcado antes, que se vivió con la época de la Gran Bretaña. En determinadas ocasiones ya se colocó un arancel a las importaciones de té. Esto condujo a una rebelión general en contra de la metrópoli. Esta rebelión independiente se dio en 13 colonias, construidas en Estados Unidos de América. Esto hizo el aumento de territorios, como también la reacción generalizada de todos los países, consecuencias que la gran potencia ha desatado una guerra entre aranceles. En la tercera columna citamos a Katia Murrieta con el tema Un solo país, citando la siguiente frase: ustedes, asambleístas, quieren pensar que el Ecuador es uno solo, que la elite electoral quedó atrás. Esto hace un énfasis a que políticos y más que todo presidenciales solo están para servirse a sí mismo y no para servir a un pueblo, ya que en determinadas ocasiones se ha venido pasando por catástrofe desde la isla pacífica que era el Ecuador hace unos cuantos años. Al abrir las fronteras provocó una colisión de problemas. Se pensó que se podía liberar muchas cosas, cuando en realidad fue la entrada a la perdición de la paz que mantenía Ecuador. De manera eficaz se instalaron las mafias e elaboraron tratados, como la famosa tabla de drogas, conocida como la tabla del consumo. También se desató lo que es una ola de extorsión, sicariatos, robos, aumento del desempleo. Se deben pensar que Ecuador es uno solo y que la élite electoral quedó atrás. Cada vez el ecuatoriano se encuentra desprotegido, no hay autoridad o artículo que realmente lo haga valer. En la columna número 4 nos encontramos con el artículo Las adicciones, con el autor Miguel Rivadeneira Vallejo, citando la siguiente frase: ¿cómo pueden ser buenos ejemplos para sus pueblos aquellos personajes denunciados por sus cercanos colaboradores? Hace énfasis que muchas autoridades llegan al mando con un currículo muy irregular y saciar sus apetitos personales o grupales.